perfil de los fariseos hace 2000 años. Es exactamente el perfil. Y después empecé a investigar quién había desarrollado el cuestionario. Bueno, 5 psicólogos, de los cuales los 5 son judíos. Fantástico. Claro, dejaron a Cristo afuera, por supuesto. ¿Para qué? No es coincidencia. Es el perfil exacto de un fariseo de los tiempos de Cristo. Iglesia, gracia y paz, el problema es, el detalle es este: la gente está buscando felicidad, pero en sus propios términos. Buscan ser felices por ellos mismos. Y cuando choca eso con el cristianismo, el conflicto es inevitable. El conflicto es inevitable. Ahora, ¿sabe por qué tienes problemas con las personas? Eres buena persona, pero eres cristiano. Y el mundo allá afuera odia 2 cosas: la justicia y Cristo. Satanás odia todo lo que parezca a Cristo. Como no puede atacar a Cristo, adivina quién ataca: a nosotros. Somos esa su imagen y semejanza, tenemos la mirada de Cristo. Bueno, pero escucha bien eso. Si de verdad, y personas que nos ven por internet, si de verdad quieres ser feliz, estoy seguro que sí lo quieres. Aquí no hay nadie masoquista. Tiene que ser a la manera de Jesús. Tiene que ser a su manera. Y si buscas vivir según sus principios, si buscas entrar a su reino a su manera, si vas a entrar por la puerta estrecha siguiendo el camino angosto, dice la palabra, ahí mismo en Mateo, si vas a edificar tu vida sobre la roca, entonces prepárate, porque vas a confrontar y enfrentar a un mundo hostil, sucio e impío. Prepárate. Inevitablemente, no hay cómo escapar de eso, inevitablemente habrá una reacción negativa a tu decisión de seguir a Cristo. Siempre ha sido así. Desde que Cristo anunció su ministerio hace 2000 años, siempre ha sido así. Personas que profesan pertenecer a Cristo y el mundo se le viene encima. No te espantes, no te asustes. Él nos dijo, Cristo nos avisó: en el mundo es necesario que padezcan tribulación a causa de mí, pero yo estaré con vosotros hasta el fin. Él nos avisó. Lo tomas o lo dejas. Él nos avisó. Italia, siglo XV. Había un señor llamado Savonarola. Todos hablan de Martín Lutero y la gran reforma protestante, pero nadie habla de Savonarola. Savonarola fue el primero que enfrentó al Papa y a toda su estructura. Fue el primero, Savonarola. Simplemente fue uno de los más grandes predicadores de la historia, Savonarola. Denunciaba el pecado de las personas y la corrupción de la iglesia en su época. Y preparó el camino para Martín Lutero, preparó el camino de la reforma protestante de 1517. Te voy a leer una parte de su biógrafo, Savonarola. Escribe eso. Su predicación fue una voz de trueno y su denuncia del pecado fue tan terrible que la gente que lo escuchaba salía por las calles sin sentido y boquiabiertos, sin poder hablar. Tenía un son el hombre, tenía palabra, sin poder hablar. Sus congregaciones con frecuencia estaban bañadas en lágrimas, a tal grado que el edificio entero resonaba con sus sollozos y su llanto de desesperación, porque fueron confrontados con su pecado. Claro, las personas no podían enfrentar ese tipo de predicación, entonces lo mataron. Lo quemaron en una estaca, Savonarola. Pero la semilla quedó. Y la semilla que salió de Italia se esparce por todo el mundo y llega a Alemania. Ahí está Martín Lutero. La gente no pudo enfrentar, no quería entender lo que él estaba hablando, porque sí entendían. Decidieron matarlo. Murió un mártir, pero la semilla había sido lanzada.
Escute isso, Igreja Graça e Paz. El rechazo ante la verdad sucede em todos lados, em todo momento. Não te preocupes. Se chama vida cristiana. E por isso entramos em Mateus 5. Vão entender. Felizes os perseguidos. Aí vai. Mateus 5, versículo 10 al 12. A palavra diz assim: Bem-aventurados los que padecem persecução por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bem-aventurados sois quando por mi causa os vituperem. Hablaremos disso mais adelante. E os persigam. E digam toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos e alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Pensaba la buena noticia, no tienes que esperar llegar allá. La vida eterna empezó para ti en el día en que Cristo entró a tu corazón. Por eso gózate. No es después que mueras, estás vivo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El versículo 11 dice que no se preocupen, van a ofendê-los com mentiras. ¿Sabe qual foi a última que me hicieron? De que eu estou muerto. En internet salió la noticia de que Pastor Ângelo muere. Morí. Entonces, ¿cómo estoy aquí? ¿Verdad? Essa notícia chegou a minha família em Brasil. Assim de grave. Saiu de Brasil para morir em México. Pero não, graças a Deus por la tecnologia, não? Mi primo mandou mensagem: Oi, Ângelo, se não contestas, me vou preocupar. Eu contestei e falei: Não, primo, estou bem. E me escreve: Agora sim, estou preocupado. Sim, o sea, van a tentar ofenderte com mentiras. Deja a justiça ao Senhor. E como sempre hemos hecho com as bem-aventuranças, há perguntas que temos que fazer para entender o que Cristo dijo hace 2000 anos nesse sermão. Primeira pergunta: ¿quiénes são os perseguidos? ¿Quiénes são perseguidos? Bueno, os que vivem um tipo de vida de bem-aventurança, os que conhecem a Deus mediante Jesucristo, ou seja, tu e eu, os que são pessoas del reino, somos pessoas del reino de Deus. El que vive a vida em los términos de Deus, não em seus próprios términos, somos tu e eu, nos vão a perseguir. Agora quero que entendam algo. A piedade genera antagonismo. Sempre que intentas obedecer a Cristo, alguém se vai levantar em contra. Sempre. Prepárate. Por lo tanto, não te surpreendas de tanto ataque. Uma coisa é segura: estás nas mãos de Cristo, Ele te cuida. E o que estás passando, todos os cristianos passaram nos últimos 2000 anos de história da igreja. Por lo tanto, não te perguntes: por que a mim, Senhor? Ele te vai contestar: por que não a ti? Se outros já passaram por isso. Cambia a pergunta. Não é por quê. A pergunta qual é? Para quê? O que me queres ensinar com isso, Senhor? O que me queres ensinar? Não é por quê. Porque se perguntas por que a mim, Senhor, agárrate, porque a resposta vem como raio. ¿Por qué no a ti? ¿Eres mejor que Pablo, que Pedro? Y la comparación va a ser mejor, digamos así. La lista es enorme. ¿Quiénes son los perseguidos? Pues tú y yo. Te daré 3 versículos para que calme tu corazón. Ahí va. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, não só que creáis em Ele, sino também que padezcáis por Ele. ¿Você que esperas? É isto. Porque a vosotros os es concedido, e a palavra concedida aqui é como um privilégio. Cambia o sentido, não? Tenho o privilégio de servir a Deus. Se me atacam ou não, já não é comigo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, não só que creáis em Ele, sino também que padezcáis por Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. A fim de que nadie se inquiete por estas tribulaciones,
porque vosotros mismos sabéis que para isso estamos puestos. Una tras outra. Em 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que querem viver piadosamente em Cristo Jesus padecerão persecução, mas claro, impossível. Claro que há diferenças de persecução, verdade? Pero padecerão persecução. Lemos Mateus 5, versículo 11, está a palavra vituperar, lo acabamos de ler. A palavra vituperar significa censurar ou desaprovar com muita dureza a uma pessoa. En el día en que Cristo entró a tu corazón, empezaron los ataques. Se burlaron de ti y lo siguen haciendo. Censuraron tu decisión. Hubo una persona que me dijo en Canadá, un joven, después de una predicación, me dijo, a ver, predicador, así me dijo. Sí, bonita palabra, todo muy padre, ¿no? Pero mi familia tiene muchos años en la iglesia católica. Si yo sigo a Cristo, como tú mencionas, no, me van a acabar. Le pregunté, ¿cuántos años tiene tu familia en el catolicismo? Y me hizo así, muchísimo. Le dije, no, dime cuándo, ¿cuánto? Dime cuánto. Me dijo, no sé, unos 100 años. Entonces me solté a reír. Se enojó. A ver, ¿es burla o qué? ¿No? Era en francés de Quebec, imagínate cómo es eso, ¿no? Y le dijo, ¿sabe cuánto tiempo tiene mi familia en el judaísmo? Me dijo, ¿cuánto? 3.574 años. Si yo pude, no seas payaso. Tú también puedes. Salió. En la segunda noche, cuando hice la invitación, el primero que pasó fue él, aceptar a Jesucristo. Ya. O sea, él nos avisó, serán perseguidos. Los van a vituperar, o sea, van a desaprobar tu decisión de aceptar a Cristo. No la van a aceptar. Isso é algo que enfrentamos todos os dias por seguir a Jesucristo. El domingo passado les comentei sobre um livro, Hijo de Paz, del misionero Don Richardson, misionero bautista. Já les contei a história del Hijo de Paz. Pero depois escreveu um outro livro, Los Señores de la Tierra. Los Señores de la Tierra. E habla del martirio de los misioneros em Papúa Nova Guiné. Papúa Nova Guiné, se estás pensando, onde está? Austrália, a um lado está Papúa Nova Guiné, no Pacífico. É uma isla. Muito violenta hace 100 anos, hoje já não. Pero esse livro, Los Señores de la Tierra, habla de misioneros que murieron por flechas em Papúa Nova Guiné. Conta a história, não vou comentar porque eu não quero herir tua sensibilidade nessa manhã, pero a história de um missionário inglês que le clavaram 47 flechas e ele seguia predicando. Os que aventaram as flechas não podiam entender como não caía. Se com uma sola era suficiente porque tinha curar o veneno. 47 em seu corpo, ele predicando. Chegou um momento em que o jefe da tribo, a tribo Yali, em Papúa, soltou sua lança, quitou sua máscara, se acercou e se hincou. E em seu idioma disse, eu quero servir a esse Deus que protege a ele. Bueno, déjame comentarte algo. O missionário morreu anos depois, pero não foi disso, foi de outra coisa. Pero assim começou a evangelização de Papúa Nova Guiné. Que lo mantuvo em pé allá, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia, le avisaram. Se subes nessa montanha e predicas desse Deus tuyo, as flechas vão a chover, e sim, efectivamente as flechas choveram, pero toda Papúa foi evangelizada. Agora te pergunto, o que é pior? O que é pior? Ser herido por uma flecha Yali em Papúa Nova Guiné ou ser odiado por alguém que amas? A primeira é muito rápida, a morte é instantânea. A segunda dura toda a tua vida. A menos que os que te odiam te amem. Por tanto amor, por tanto amor.
Lo primero acaba rápidamente, lo segundo dura toda tu vida, pero así es. Nunca es fácil comprometerse con Jesucristo. Pero no hay otra vida que cuente en los cielos. Tú decides el tipo de vida que quieres. Hay personas que dicen, no, pues para mí es fácil. Ok, si es fácil para ti, si para ti es muy fácil seguir a Cristo, una de dos cosas está pasando contigo. O no eres cristiano, o sí eres cristiano, pero no estás manifestando nada de lo que Cristo explicó en el Sermón del Monte. Una de dos. El apóstol Pablo, el cristiano más influyente después de Jesucristo, claro, enfrentó persecución al tal punto que las iglesias que él abrió ya no lo querían como pastor, dudaban de su ministerio. Y pidieron, oye Pablo, ¿quieres predicar aquí en Corinto, en la iglesia que tú fundaste? Envíanos cartas de recomendación. Y Pablo dijo, ¿cómo? ¿En serio? Yo tengo una teoría. Si Pablo viviera hoy, predicaría en muy pocas iglesias. En Gracia y Paz se predicaría. Pero hay iglesias muy nices, ¿no? Mira, predicador, una vez me hicieron. Los predicadores en la iglesia me dijeron, mira, por favor, no hable de la cruz, no hable de la sangre, no hable del pecado y no hable de Satanás. Agarré mis cosas y me dijo, ok, gracias. ¿A dónde vas? Me voy. ¿Qué va a predicar tú? Tú. El que está dejando a la gente ciega en tu congregación. Predicas tú. Haz el show que quieras. Estaba toda la directiva ahí. Una iglesia enorme, enorme. Y sí me fui. Y no me arrepiento. Sí me fui. Me dejaron salir porque me habían cerrado la entrada con 2 carros. Eu dije que soy narco, que abram, déjenme pasar, o sea, me van a arrestar porque no prediqué. En una iglesia donde Cristo no tiene lugar, donde la sangre fue diluida con agua, donde el pecado es un hobby y donde Satanás es una fábula. ¿Es en serio? Y sí me dejaron pasar. Después de algunos meses me enviaron una carta, perdónanos, es que la persona que te habló eso no sabía lo que estaba hablando. Eu falei, no, sí sabía. Pero bueno, dejemos así. Si quieren seguir ciegos, así van a seguir. Ciegos guiando a ciegos, dice la palabra. Si Pablo viviera hoy, no predicaría un montón de iglesias. Le pedirían su credencial de ministro. A ver, tráeme tus documentos. Esa fue su respuesta. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22 al 28. Aquí está su currículum vitae del apóstol Pablo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Sabe cómo era, no? El látigo tenía un palo, pero 5 tiras. 3, perdón. Entonces la cuenta de 3, es así, 6, 9, hasta 39. Por eso 40 azotes menos 1. Porque cada latigazo valía por 3. Así azotaron a Cristo también. En la punta de las tiras de cuero habían piedras, huesos para lastimar, para abrir. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, o sea, en peligro en todo lugar. En trabajo y fadiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Como diciendo, aún ustedes me preocupan, los que me están rechazando.
Si Pablo padeció el rechazo por parte de personas que él amaba, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por lo mismo? Y por supuesto, el ejemplo máximo que tenemos de eso es Jesucristo. Fue a la cruz, murió por aquellos que lo clavaron ahí. ¿Qué fue lo primero que dijo clavado ahí? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero ¿sabe el problema, iglesia? Tú y yo sí sabemos lo que hacemos. Tú y yo sí sabemos. No hay excusa para nosotros. Créeme cuando te digo, mira, estamos en excelente compañía. Jesús, Pablo, Pedro, todos los demás. Tú y yo estamos en excelente compañía. Regresemos a Mateo 5. ¿Por qué nos van a hacer esto si somos personas amables con todos? ¿Por qué nos hacen eso? Si somos amables. Somos personas amables porque Cristo vive y mora en nosotros. Y Él es bondad, Él es amabilidad. ¿Por qué el mundo hace esto? Entonces la respuesta está en el versículo 11 de Mateo 5. Por causa de mí. No hicieron nada malo, pero me siguen a mí y son míos, el mundo los va a rechazar. Escuche bien eso. Hay dos cosas que el mundo odia, y comenté en el inicio: justicia y Cristo. Hay dos cosas que el mundo abomina: la justicia de Dios y Dios mismo. ¿Te das cuenta de eso? Por eso tenemos problemas. Como cristianos, confrontamos a un mundo pecaminoso que ama las tinieblas más que a la luz. Confrontamos a un mundo que ama el pecado y no lo quiere soltar. Ama el pecado. ¿Qué hizo Jesús, Iglesia Gracia y Paz? ¿Qué hizo Jesús cuando vino al mundo? Los confrontó con su pecado. Fue lo primero que hizo. Los confrontó. Porque no había una razón lógica para matar a Jesucristo, pero lo hicieron. No hay razón para que el mundo nos rechace, pero lo hacen. Somos la imagen viva de algo que ellos no quieren. Su nombre es Jesucristo. Por eso nos rechazan. Estoy seguro que eres una buena persona. Yo me considero también una buena persona. Entonces, ¿por qué nos odian? No hay razón. No hay razón. Simplemente vivimos una vida justa en un mundo injusto y que rechaza la justicia de Dios. Ellos rechazan el mensaje que predicamos, rechazando al Dios del mensaje. Fue ese hace 2000 años, es igual ahora. Y debido a que no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Y debido a que no conocen a Cristo, no entienden la justicia. Y debido a que no están dispuestos a aceptar la justicia, quieren su pecado. Y no tolerarán una confrontación en ese punto. Típica historia, estás hablando con un amigo, todo va bien, hablas de Cristo, la cosa cambia. No, ¿sabe qué? Nos vemos. Eso es ilógico, pero así han sido programados allá afuera. Para rechazar a Cristo y su verdad y a nosotros, que hablamos de su verdad. Eso es exactamente lo que las bienaventuranzas están diciendo. Lo que Cristo dijo hace 2000 años. Es exactamente eso. En vista del ataque que sufrimos por defender la verdad de Dios, iglesia, aquí viene la segunda pregunta. La primera es: ¿quién son los perseguidos? Tú y yo. De todos los cristianos del mundo. Cristianos serios, evangélicos de todo el mundo. Pregunta número 2: ¿qué hacemos? En vista de eso, ¿qué hacemos? ¿Nos retiramos? No. ¿Nos rendimos? No. ¿Desistimos? No. ¿Sabe qué hacemos? Insistimos. No desistimos. Insistimos. Mateo 5. Brinquen al versículo 14, por favor. 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud es una caja de madera donde guardaban trigo. El almud es, está diciendo, no se prende una lámpara y se pone un almud arriba. ¿Para qué? No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Assim alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque cueste trabajo, aunque sea difícil. Si la iglesia no predica, hermanos y hermanas, si la iglesia no predica, ¿quién lo hará? Nadie. Nadie. La única cosa que conserva ese planeta del ataque destructor de Satanás es la iglesia. La sal conserva, somos sal. El día en que la iglesia sea arrebatada, ya no habrá nada que detenga a Satanás. Nada. Nada. Las personas que te acusan de ser cristiano, que se burlan de ti, tus vecinos, tus familiares inconversos, ni se dan cuenta de la bendición que es tenerte cerca de ellos. No se dan cuenta. Tristemente un día se darán cuenta. Cuando la prensa anuncie que billones de personas desaparecieron de la nada en ese planeta, se darán cuenta de que la única cosa que detenía a Satanás ya no está aquí, está en el cielo. Arrebatamiento es esto. Y entonces Satanás va a asolar ese planeta, lo va a acabar. Pero bueno, si la iglesia no predica, ¿quién lo hará? Absolutamente nadie. Mira, no tenemos un complejo de mártir, entre comillas, no tenemos complejo de mártir, pero cuando estamos en medio de la persecución, no hacemos concesiones. Pon tu corazón en eso, no hay concesión. No hay. El problema es que muchos cristianos quieren bailar con el mundo y no confrontar al mundo. Tú decides qué quieres hacer. O baila con ellos, o los confronta amablemente con su pecado. Decide qué quieres hacer, como cristiano que eres. La persecución lleva con ella una promesa, protección. Significa que debe haber una postura que adoptamos en la persecución. Entonces la tercera pregunta es esa: ¿cuál debe ser nuestra postura? Ya vimos que son perseguidos. ¿Qué debemos hacer los perseguidos? Ahora, ¿cuál es nuestra postura ante la persecución? Dividir el versículo 12 en 3 partes para que quede más claro. Mateo capítulo 5, versículo 12, la primera parte es así: gozaos y alegraos. Parece lógico. Por eso inicié con eso: felices los perseguidos. Y miraste y te dijiste: ¿es en serio? Sí, es en serio. No hay de otra. Mateo 5, 12 empieza con gozaos y alegraos. La palabra gozaos, como está ahí en griego, es kairo. Y kairo significa extremadamente alegres. Eso es gozaos, extremadamente alegre. Cuando hablen mal de ti a tus espaldas, pues gózate. Vas por buen camino. Vas por buen camino. Cuando levante mentiras sobre ti, gózate. Vas por buen camino. Y ahí hay otra palabra: alegraos. La palabra que está en su original es agaliaste, en griego, agaliaste, así como está escrito hace 2000 años. Y agaliaste significa saltar y gritar de alegría. Son los dos. ¿Por qué crees que dejamos aquí 15 metros por 4,5? Mira, pues ocúpenlo. Si eres cristiano, gózate. Ven a brincar con nosotros aquí adelante. Algunos nos dirán: loquitos. Claro, por supuesto. Lo somos y lo somos por Cristo. Pablo decía, ¿no? Santa locura la de la cruz. Y es correcto. Y es correcto. Por lo tanto, aprovechen la pista que tenemos aquí. Cuando estabas en el mundo bailabas, ¿no? Cuando estabas allá, ¿verdad que sí? Bailabas, gritabas, saltabas. Ahora que eres cristiano no lo haces, ¿por qué? Si ahora con más razón lo tienes que hacer. Porque ahora tu alegría tiene sentido. Y ese sentido es vida eterna, regalo de tu Señor Jesucristo. Entonces, gózate, gozaos y alegraos. Algunos, a ver si entendo, pastor. Me estão perseguindo, me estão ofendendo, e devo ser feliz? Exato.
Y te daré las dos razones de por qué. Está ahí mismo, en Mateo 5, 12. Mateo 5, versículo 12, la primera razón es, la segunda parte dice así, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Significa que tienes un boleto al cielo, guárdalo muy bien. Un día el viaje se va a dar. Promesa de Dios. La pregunta es, ¿cuánto dura el cielo? A ver, ¿cuánto dura el cielo? Es eterno. Entonces tu alegría también es eterna, porque el cielo es eterno. ¿Qué temes? Tu alegría es eterna. Pero tu alegría empieza aquí y ahora. No tienes que esperar a que mueras. Y la segunda razón, ahí mismo, la última parte del versículo 2 dice así, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estás en muy buena compañía. Y quizá alguien pregunte, ¿eso qué? O sea, yo no soy profeta ni vivía allá. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver conmigo eso? ¿Me estás diciendo que debo de estar feliz porque tuvieron los mismos problemas que yo? Exacto. Significa que no estás solo. Y así como Dios estaba con ellos, adivina qué, Él también está contigo. Es lo mismo, es lo mismo. De hecho, la persecución es una verificación de que perteneces a una descendencia justa delante de Dios. Ahí está la seguridad de todo cristiano. Aquí está el clímax del sermón de las bienaventuranzas. Cristo nos ofrece salvación y después nos dice cómo podemos saber que la tenemos. La persecución es prueba de que estamos tú y yo en el lado correcto. Si no te persiguen, cuidado. Quizás tu ruta se desvió. Solo los santos son perseguidos. Y santo, bíblicamente, es aquel que dice no al pecado y sí a Cristo. ¿Cuántos aquí han tomado esa decisión alguna vez? Felicidades. Solo los santos son perseguidos. Satanás no se mete con quien no se mete con él. Pero algo te puedo asegurar. Cada vez que te hincas para hablar con Cristo, el infierno tiembla. Cada vez. Somos el único pueblo, la única raza, la única familia, el único ejército que gana batallas de rodillas. Porque Cristo pelea por nosotros. Acuérdate, un cristiano sin problemas es un cristiano en problemas. Y quiero terminar con una historia. ¿Quieres una historia? Gracias. Te la voy a contar, quieras o no. En el siglo V, ahí voy yo con la historia. En el siglo V había un predicador en Roma llamado Crisóstomo. Crisóstomo. ¿Y qué tiene esa persona? Que Crisóstomo era el tesorero de Roma. Nada más y nada menos, tesorero de la ciudad de Roma que se convirtió. Por supuesto que el emperador Arcadio lo mandó llamar. Aquí está la plática. Aquí la tengo registrada. Pastor, ¿dónde conseguiste la plática? Hay un lugar llamado Vaticano. Um lugar chamado Museu Vaticani. No Museu Vaticani estão nos documentos. Você entra e los lees, ¿no? Los ves. Ah, no, yo jamás voy al Vaticano. Pero no seas religioso. Eu não fui para adorar al Papa. Eu fui porque havia um museu, um dos maiores museus do mundo, o Museu Vaticani. Bueno, e aqui vemos a plática de Crisóstomo com Arcadio. Foi chamado ante o imperador Arcadio e amenazado com expulsão do império, se não deixava de predicar a Cristo por las calles de Roma. Uau, nadie habla de Crisóstomo, pero bueno. Su respuesta al emperador foi: Senhor, não me pode expulsar, porque o mundo é a casa de mi padre. Assim empezó a plática.
não me pode expulsar, porque todo isso pertenece a mi Padre. Entonces te mataré, exclamó el emperador Arcadio. No puede, porque mi vida está en las manos de mi Señor Jesucristo. Dice los que presenciaron la escena que en ese momento el emperador se levantó del trono. Hasta ahí estaba controlado. Se levantó del trono, bajó donde estaba Crisóstomo. Ningún emperador hace eso. Nadie baja a nivel de la chusma, como diría Kiko. Pero bajó. Entonces, tus tesoros serão confiscados. Senhor, isso não pode ser, porque mis tesoros estão no cielo, donde nadie pode meter-se e roubar. Pero entonces te expulsaré del imperio y no tendrás ningún amigo. El emperador cayó en la trampa. No tendrás ningún amigo. Y eso tampoco lo puede hacer. Porque tengo un amigo que está en los cielos y me ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Crisóstomo se fue exiliado. No lo soportaron. Fue exiliado a las montañas de Armenia. ¿Sabe qué es eso? Lo más extremo que llegaba el Imperio Romano Oriental. En una cabaña en Armenia. En 15 días, en Roma, empezaron a llegar cartas y cartas y cartas y cartas del Cáucaso. ¿Quién enviaba? Crisóstomo. Lo que el hombre no pudo hacer en la capital, lo hice fuera de la capital. Pero la palabra fue esparcida en cada rincón de Roma. Enviava cartas a sus amigos en Roma, los amigos las copiaban y colocaban en cada poste, en cada lugar, en cada muro de la ciudad de Roma. Entonces toda la ciudad se fue evangelizada. Por un hombre que dijo al emperador, tengo un mejor amigo y no eres tú. Su nombre es Jesucristo. Lo sacaron de Roma, pues sí, lo exiliaron, pero aún en el exilio siguió predicando. La pregunta es, estamos terminando, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Con tantos ejemplos que hemos dado en esta mañana, la pregunta es, ¿bailas con el mundo o lo confrontas? De tu respuesta, hermano y hermana, depende tu entrada o no al reino de Dios. Y no lo digo yo, fue Cristo hace 2000 años. ¿Bailas con el mundo o lo confrontas? De tu respuesta depende si entras o no entras. Se ponen de pie, por favor. Y ya mencioné aquí el altar, pues vengan, pasen al altar y hablen con aquel que envía cartas. Y no es Crisóstomo, es Cristo. Pasen para acá, por favor. Tenemos 2 almohadas en la lateral, lo pueden usar también. Si ya se agotó aquí el cupo, hay almohadas allá. Pasen y hablen con él. Simplemente tengan en cuenta lo que le vas a decir, porque él tomará tu palabra. No hay como salir de la idea de que él es un Dios de infinito poder. No hay como olvidar lo que Cristo hizo por ti y por mí hace 2000 años. Es imposible. Es imposible. Pero es tu decisión. ¿Le entras o no? ¿Bailas con el mundo o lo confrontas? Por supuesto, una confrontación amena y amable, no ofensas. No. Cristo no vino a eso. Señor Jesús, en esta mañana estamos a tus pies. Declarando, Señor, que ha sido difícil. Fácil no es. Hacer un compromiso contigo y mantenerlo no es fácil. Pero también entendemos, Señor, que no hay vida fuera de esta. No hay esperanza fuera de ti. Señor Jesús, en esta hermosa mañana, ya pasando por la tarde, Señor,
Declaramos que eres Rey, eres Señor, pero no ha sido fácil para nosotros. Y tú lo sabes. Porque estabas ahí, Señor, en cada ataque que hemos sufrido. Cuando se burlan de nosotros, ahí estás tú, Señor. Cuando nos rechazan, ahí estás tú, Señor. Cuando nuestra propia familia nos dice vete, y nos dicen traidor o traidora, ahí estás tú. Pero hoy entendemos, Señor, que son pruebas de que estamos haciendo lo correcto. Porque el infierno no ataca quien no lo ataca a Él. Y cada vez que declaramos la fe en ti, el ataque viene. Podemos esperar. Y el ataque que más duele son de las personas que más amamos. Desde hace 2000 años, los cristianos entienden ese paradigma. Amamos tanto y recibimos tantos ataques. Pero Señor, tú nos avisaste. Y hay algo muy concreto, muy concreto. Nos pueden atacar, pero no nos pueden herir, porque nuestro escudo y nuestra fortaleza eres tú, Jesús. No queremos bailar con el mundo, queremos confrontar al mundo con su pecado y su falta de justicia. Si hoy hacemos algo, Señor, y si hoy podemos ver el horizonte, es porque literalmente estamos sobre los hombros de gigantes, como Pedro, como Pablo. Gigantes que nos antecedieron, que a diferencia de nosotros pagaron con su propia vida profesar la fe en ti. Sabían que serían asesinados, sabían y lo hicieron, Señor. No hay término comparativo. Hoy disfrutamos una libertad de culto. Hoy podemos predicar tu palabra. Por eso, Señor, haznos más fuertes para aguantar, para soportar la injusticia. Lo que no podemos hacer es desistir. Desistir siempre será una tentación, pero no es una opción. Para nosotros no. Porque un día veremos a esa misma persona que nos ofende hincado a tus pies, proclamando que tú eres Señor y eres Rey. Es un premio, Señor, a nuestra insistencia y perseverancia en obedecerte. Gracias, Señor. Muchas gracias. En ti estamos completos. En ti estamos completos. Espíritu Santo de Dios, sana heridas en esta tarde. Hay corazones heridos justamente por ese rechazo. Hay corazones heridos. Cierra esa herida, Señor. Cierra ese ciclo. Sana esa mentalidad pesimista y destructiva que muchos tienen. Llena de vida donde un día hubo muerte. Esperanza y amor no son palabras vacías. Así vivimos los cristianos. En esperanza y en amor. Gracias, Señor. Dile gracias, vamos, iglesia, agradece. Todavía hay oportunidad. Todavía seguimos vivos, todavía podemos caminar. Todavía hay una esperanza que nos alienta. Todavía Cristo sigue con nosotros. Y nunca nos va a dejar. Nunca nos va a abandonar. Agradece la oportunidad que te ha dado de una nueva vida. Una nueva manera de vivir. La vida cristiana es el único estilo de vida que cuenta en los cielos. El único. No hay otro allá. Rama Surianda Raja Basayas. Abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo permee cada fibra que hay en tu corazón. No te garantizo una vida fácil. No te garantizo todo lo que tu corazón anhela, pero sí algo te puedo asegurar. Cristo nunca te va a dejar. Es un pacto eterno. Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor. Muchas y muchas gracias. Amén. Y amén, Señor. Gracias. Tu voluntad es soberana. Así tiene que ser, Señor. Gracias. Aleluya.
Regrese a sus lugares, por favor. Van orando, sigan orando. No dejen de orar. No dejen de orar. Gracias, Padre. En ti hay vida, en ti hay esperanza, en ti hay amor. Gracias, Señor. E por que não das um aplauso a Cristo uma vez mais? Ele é digno de toda alabança e toda glória. É Ele. Gracias, Senhor.